La soberanía alimentaria es un tema crucial en el contexto de la seguridad y la justicia social de Colombia, un país que enfrenta desafíos complejos relacionados con la producción de alimentos, la justicia social, la equidad económica y la sostenibilidad ambiental. A continuación, a través de este video, haremos un repaso ofreciendo un análisis detallado sobre la soberanía alimentaria en Colombia, con un enfoque en sus antecedentes históricos, la situación actual, las políticas y los retos propuestos a lo largo de la historia del país. Mi nombre es Sebastián Camilo Vaquero Ramírez, soy estudiante de zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia. En el mundo actual, dos conceptos claves se han convertido en fundamentales cuando hablamos de nuestra relación con los alimentos. Por un lado, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria por otro. Aunque a menudo se usan estos dos conceptos de manera intercambiable, son muy diferentes. Hoy vamos a aclarar qué significan realmente estos conceptos. Empecemos por la seguridad alimentaria. Este concepto se enfoca principalmente en garantizar que todas las personas tengan suficiente comida disponible, accesible y estable en todo momento. El objetivo es que nadie pase hambre. Es un enfoque centrado en el acceso físico y económico a los alimentos. Por otro lado, la soberanía alimentaria va más allá de la disponibilidad. Se trata del derecho de las comunidades y países a controlar su propia producción y distribución de alimentos. Esto significa priorizar la agricultura local, sostenible y proteger a los pequeños productores frente a las grandes corporaciones globales. En resumen, podríamos decir que mientras que la seguridad alimentaria busca que haya comida suficiente para todos, la soberanía alimentaria lucha por el control de este sistema alimentario, asegurando que las decisiones sobre la producción y el consumo de los alimentos estén en la mano de las personas, o estén en manos de las personas y no en intereses ajenos. Ahora que sabemos esta diferencia, vamos a explorar cómo estos conceptos impactan nuestra vida diaria. El concepto de soberanía alimentaria nació a principios de la década de los 90, impulsado principalmente por los movimientos campesinos y organizaciones de la sociedad civil. Fue en este periodo cuando la Vía Campesina, una organización internacional que agrupa a campesinos, trabajadores rurales y pueblos indígenas, promovió este concepto como una propuesta a los modelos agrícolas y alimentarios dominantes, especialmente al impacto de las políticas neoliberales y la globalización. La soberanía alimentaria fue definida por la Vía Campesina en 1996 durante la Cumbre Mundial de Alimentación de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, celebrada en Roma. En este momento, la organización planteó que la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas, comerciales y alimentarias, es decir, un enfoque que busca garantizar el acceso a alimentos saludables y culturalmente adecuados, producidos de manera sostenible y que prioriza a los pequeños productores locales frente a las grandes corporaciones multinacionales. A partir de esta eventualidad, nace el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria, o por sus siglas conocido por CIPSA. Fue creado en el año 2004 como un espacio de articulación y reflexión para fortalecer el concepto de soberanía alimentaria a nivel mundial. El comité se originó en el contexto de la Vía Campesina y otras organizaciones internacionales que buscaban promover políticas alimentarias que favorecían el control local sobre los sistemas alimentarios y la cultura sostenible, en oposición a las políticas neoliberales y la globalización de la industria alimentaria. El CIPSA tiene como objetivo principal dar visibilidad y apoyar las luchas de los pueblos por el derecho a la soberanía alimentaria, trabajando con gobiernos, movimientos sociales y actores internacionales para impulsar políticas que respeten el derecho de las comunidades a producir sus propios alimentos de manera justa y sostenible. También se lograron establecer lo que hoy conocemos como los 6 pilares de la soberanía alimentaria, que se enfocan en garantizar el control y la autonomía de los pueblos sobre sus sistemas alimentarios,
priorizando por supuesto la justicia social, la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las comunidades. Estos pilares son: 1. Derecho a la alimentación. Asegurar que todas las personas tengan acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, nutritivos y culturalmente apropiados para llevar una vida activa y saludable. Esto implica un enfoque en el acceso equitativo a la alimentación y el respeto de los derechos humanos relacionados con la comida. 2. Políticas alimentarias propias. Los pueblos y los países tienen el derecho de definir sus políticas agrícolas y alimentarias sin imposiciones externas para que puedan tomar decisiones que respondan a sus necesidades, prioridades y contextos locales. Esto fomenta la autonomía en la producción y la distribución de alimentos y protege de la influencia de grandes corporaciones y políticas externas que pueden afectar a los productores locales. 3. Protección ambiental y sostenibilidad. La soberanía alimentaria también promueve prácticas agrícolas que respeten y preserven los recursos naturales como la tierra, como el agua y la biodiversidad. Busca también garantizar que la producción de alimentos se realice de manera sostenible, minimizando los impactos negativos sobre el medio, también asegurando que estos recursos sigan disponibles para futuras generaciones. 4. Apoyo a la agricultura campesina y familiar. Se busca fortalecer a los pequeños productores y agricultores familiares, quienes son esenciales para la producción de alimentos saludables y la conservación de la biodiversidad. Esto implica promover políticas que mejoren su acceso a recursos como la tierra, el crédito, las tecnologías adecuadas y que garanticen condiciones justas para su desarrollo y sostenibilidad. 5. Comercio justo y protección de los mercados locales. La soberanía alimentaria enfatiza la necesidad de proteger los mercados locales y regionales de la competencia desleal y de la entrada de productos importados a precios bajos que podrían perjudicar la economía local. Promueve un comercio justo que permita a los productores locales competir en igualdad de condiciones, generando precios justos y distribución equitativa de los beneficios económicos. 6. Respeto y promoción de la cultura y conocimientos tradicionales. Valorar y preservar los conocimientos y prácticas agrícolas tradicionales es esencial para la soberanía alimentaria. Esto incluye la diversidad de cultivos y las costumbres alimentarias que han sido transmitidas de generación en generación. Conocer la importancia de estas prácticas no solo ayuda a mantener la identidad cultural de las comunidades, sino que también apoya la resiliencia de los sistemas alimentarios al integrar métodos de producción adaptados a las condiciones locales. Ahora hablaremos un poco sobre el contexto histórico de la soberanía alimentaria en Colombia. Desde la colonización española, Colombia ha experimentado una evolución en su sistema de producción agrícola que ha tenido un impacto duradero sobre la soberanía alimentaria. Durante la colonización, se impuso un sistema de producción orientado hacia la exportación de productos como el café y el oro, lo que llevó a una dependencia de los mercados internacionales y dejó a las comunidades campesinas al margen de la economía. A lo largo de los siglos, las políticas agrícolas colombianas han estado marcadas por un enfoque en las exportaciones y un modelo de desarrollo que favorece a las grandes empresas en detrimento de los pequeños productores locales. En el siglo XX, la Revolución Verde y la introducción de cultivos de alto rendimiento y tecnologías importadas contribuyeron a una mayor productividad, pero también trajeron problemas de desigualdad y dependencia de insumos externos como fertilizantes y como pesticidas. La década de 1990 marcó un punto de inflexión con la firma del Tratado de Libre Comercio, TLC, con Estados Unidos, que ha incrementado la competencia con productos agrícolas importados. Esto ha implicado negativamente a los agricultores nacionales.
quienes enfrentan dificultades para competir con precios más bajos y subsidios en los países de origen de los productos importados. Pasaremos también a hablar de la situación actual de la soberanía en Colombia. ¿Cómo estamos actualmente? Pues hoy en día, la soberanía alimentaria en Colombia continúa en crisis. A pesar de que el país cuenta con una diversidad biológica y climática que le permite cultivar una amplia variedad de alimentos, la realidad es que gran parte de la población vive en inseguridad alimentaria. La desigualdad socioeconómica, el acceso desigual a la tierra y el conflicto armado han exacerbado estos problemas. Son diversos los problemas que han permitido que Colombia no avance en cuestiones de soberanía alimentaria. Sin embargo, hemos decidido mencionar tres de los más importantes. El primero de ellos hace referencia a la desigualdad en el acceso a la tierra. Uno de los principales problemas que enfrentan los pequeños productores en Colombia es la concentración de la tierra. Según datos de la Unidad de Restitución de Tierras, una porción significativa de la tierra en el país está en manos de grandes terratenientes y empresas, mientras que los campesinos, comunidades indígenas, tienen acceso limitado a los recursos necesarios para cultivar y producir alimentos de manera sostenible. Segundo problema, hace referencia a impactos del conflicto armado. El conflicto armado en Colombia ha tenido un impacto devastador en la agricultura. Las comunidades rurales han sido desplazadas de sus tierras y muchas de ellas han perdido acceso a sus recursos naturales. Además, la producción de cultivos ilícitos como la coca ha desplazado a la producción de alimentos tradicionales, lo que contribuye esto a una inseguridad alimentaria en muchas regiones del país. El tercer problema que decidimos mencionar es la dependencia de importaciones que Colombia tiene. Colombia es un país con una gran dependencia de productos agrícolas importados. Esto se debe a la apertura de mercados y firmas de acuerdos comerciales que han favorecido la entrada de productos como maíz, como trigo, como soya, los cuales son fundamentales para la alimentación de animales, para la industria de alimentos procesados. Pero esta dependencia hace que el país sea vulnerable a los cambios en los precios internacionales y a las fluctuaciones en la oferta global de alimentos. Políticas y estrategias que se han realizado para promover la soberanía alimentaria en Colombia. A lo largo de los años, este país ha implementado diversas políticas y programas también que buscan fortalecer la seguridad alimentaria y promover la soberanía alimentaria también. Sin embargo, la efectividad de estas políticas han variado y en algunos casos ha sido muy limitada y pobre. Políticas públicas y programas gubernamentales. El gobierno colombiano ha promovido varias iniciativas para mejorar la soberanía alimentaria, como el Plan Nacional de Agricultura Familiar, que busca apoyar a los pequeños productores con acceso a crédito, también a tecnología, a capacitación, y además se han establecido políticas de restitución de tierras para devolver a los campesinos desplazados sus propiedades. Sin embargo, la implementación de estas políticas enfrenta desafíos significativos, como la falta de recursos, la corrupción y la violencia. Es importante mencionar las leyes que ha promovido el gobierno para la restitución de tierras y para las víctimas, como la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Este fue un hito legislativo en Colombia que tiene como objetivo principal reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado y garantizar la restitución de tierras que fueron despojadas de forma violenta. También podemos hablar de la Unidad de Restitución de Tierras, o por sus siglas URT. Es una entidad gubernamental que gestiona la restitución de tierras en Colombia. Su función es coordinar y llevar a cabo los procesos de restitución, asegurando que las personas afectadas puedan recuperar sus propiedades. La URT también se encarga de la asistencia y asesoría de las víctimas durante el proceso. También está la Ley 1776 de 2016, que esta es enfocada principalmente para las comunidades étnicas. Esta se enfoca en la restitución de tierras de comunidades indígenas y afrocolombianas. Reconoce la importancia de las tierras ancestrales
para estas comunidades y buscar garantizar su derecho a la restitución y a la protección de sus territorios. Algunos programas también que ha lanzado el gobierno para la restitución de tierras puede ser el Plan de Acción Oportuna, un programa que busca responder de manera inmediata a las necesidades de las víctimas desplazadas y garantizar que pueden comenzar a reconstruir sus vidas posterior al conflicto. O los programas de desarrollo rural, que tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales, fortalecer la agricultura familiar y promover el acceso a servicios básicos. Tenemos también avances que el gobierno ha realizado a lo largo de la historia en pro de la soberanía alimentaria. Ellos también se enumeran en los artículos 44 de la Constitución Política de Colombia de 1991, también en el artículo 64, 65 y 66. Ellos hablan de la alimentación equilibrada, de la promoción al acceso a la tierra por parte del Estado hacia los campesinos y hacia los trabajadores rurales, hacia la protección y la producción de alimentos y la construcción de infraestructura para las zonas rurales también. Y tenemos también el Plan de Desarrollo, el cual incluye disposiciones sobre la seguridad alimentaria y promoción de la agricultura sostenible. Este plan subraya la importancia de la agricultura familiar y la producción de alimentos como base de la seguridad alimentaria, así como la necesidad de fomentar la soberanía alimentaria a través de políticas de apoyo a los productores rurales.